Como os comentaba en la crítica anterior de Marty Supreme, dentro de que puede que la película no me haya acabado de funcionar ni de gustar al nivel que esperaba de ella, sí que tiene ese punto de haberme vuelto a traer, ¿no? Y haberme vuelto a recordar esas sensaciones que vivía y experimentaba cuando yo personalmente pues me dediqué durante un tiempo al tenis de mesa, ¿no? Y el tenis de mesa es un deporte, además de también traerte un mundo lleno pues de disciplina, ¿no? De leyes, de competitividad, de esfuerzo, pero también tiene, aparte de todo lo que implica a nivel mental y que sale bastante bien reflejado a través del personaje de Marty en la película, también tiene ese punto de curiosidades, ¿no? De cómo funciona este deporte, cómo se originó, quién pensó en esto, ¿no? Cuál es la física y las leyes que rigen este deporte, que a lo mejor pasan un poco por alto, pero que me han evocado al ver esta película de Marty Supreme de nuevo a investigar y a despertar curiosidad por ellas. Pues homofilnautas, a raíz de este estreno de la película Marty Supreme, creo que tocaba que os compartiera un vídeo y analizara con vosotros conjuntamente todas estas curiosidades que aporta el fascinante mundo de este deporte conocido como tenis de mesa o ping pong. ¡Vamos a ello! Y de verdad que me parece apasionante este deporte, más allá de que haya jugado y me haya dedicado durante un tiempo, creo que bueno, solo hay que ver cualquiera de las batallas que aparecen en la película, ¿no? De Marty Supreme, estas secuencias de partidas de ping pong donde compiten Marty contra este jugador asiático, contra Endo, y ves toda esa tensión, toda esa velocidad que tiene la pelota, ¿no? Un deporte en el que la pelota de ping pong pues llega a alcanzar hasta más de 100 km por hora en cada una de estas golpeadas con la pala, los efectos que puede coger, ¿no? Lo imprevisible que puede ser cada uno de sus movimientos, a la que uno de los jugadores golpea y el otro no se espera que le va a ir por un lado o por otro de la mesa. Sin embargo, aunque parezca a simple vista cuando vemos una de estas partidas que parece que está totalmente mecanizado, ¿no? Y que hay pues como unas reglas concretas, realmente este es un deporte que es mucho más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Y todos podemos jugar en cualquier momento, pero hay unas leyes físicas, hay unas leyes científicas detrás, además de sumarse con unas habilidades específicas que tiene que tener un jugador para dedicarse a esto de manera profesional. Y es que la misma física newtoniana ayuda a entender pues estas fuerzas que se aplican, sobre todo la fuerza que se aplica con la pala al golpear la pelota y cómo eso va a tener un efecto a la hora de llegar a la parte de la mesa del rival. Y luego también ayuda a explicar esa misma fuerza con la que impacta en la mesa, ¿no? Que es clave para entender los movimientos que va a ir derivando en la partida entre los dos personajes que compiten en una partida de ping pong. Y una de las claves para entender las grandes velocidades, ¿no? Este impacto que nos produce el ver pues esa gran velocidad, ¿no? En las partidas entre Endo y Marty en la película, esa velocidad que tiene la pelota tan rápida, ¿no? Que las partidas sean tan rápidas y no seamos ni capaces de ver la pelota en ciertos momentos de la partida, pues tiene mucho que ver con esta clave que sería lo que es el peso de la misma pelota del tenis de mesa. Una pelota que aproximadamente de media suele rondar los 2,7 gramos de peso. Esto implica un peso muy bajo y en el impacto con la pala por cualquier de estos jugadores, a la que se producen impactos muy grandes y con una dirección muy concreta, puede hacer que la partida sea muy rápida, ¿no? Que sea esta velocidad que se acaba adquiriendo en este deporte. De todas maneras, aunque el estándar de peso de esta pelota suele ser bajo desde unos inicios, ¿no? Y es lo que produce pues esta aceleración en aplicar la fuerza con la pala de la pelota durante las partidas, esto ha ido evolucionando, no ha sido dinámico, no ha sido siempre en la misma masa, no siempre ha sido consistente, ¿no? Estos 2,7 gramos, y digamos que todo, como cualquier otro deporte desde sus orígenes, pues esto ha ido evolucionando con el tiempo. Pues una de las cosas que ha ido cambiando con la evolución del tenis de mesa, por un lado, ha sido la constitución, ¿no? De que están formadas estas pelotas de ping pong. Y mientras que al principio, pues al final se utilizaba un poco lo que se tenía, ¿no? En cuanto se originó el juego, se empezaba con corcho, también se pasó al celuloide más adelante y otros tipos de materiales que daban grandes velocidades. Un punto en el que al final, como todo deportista, pues se va mejorando la técnica, se va aprendiendo, pasa con todos los deportes, y fue mejorando tanto la técnica del tenis de mesa que las partidas se volvían tan extremadamente veloces, tan rápidas, que se hacían muy complicadas y que no se disfrutaba el deporte de la misma manera. Por lo tanto, se tuvo que ir reajustando, ¿no? Y una de las cosas que más se reajustó al principio, pues fue la constitución de la pelota. Una de estas características que se fue cambiando y
fue durante el siglo XX evolucionando hasta llegar al año 2000, donde la federación ya creada de este tenis de mesa a nivel global, a nivel mundial, se le incluyó un cambio en el diámetro de la pelota, ¿no? Porque no solo tiene que ver también con el peso y con la misma masa de la pelota, esa velocidad, sino también con el espacio que ocupa, ¿no? Con el volumen de la pelota. Y se cambió hasta llegar a los de 38 milímetros a 40 milímetros de longitud de este diámetro. Por lo tanto, se hizo la pelota mucho más grande, y esto no solo permitía que las partidas fueran más sencillas a nivel técnico, sino que además permitía que el espectador y la gente que fuera a verlo, porque al final también no solo hay que pensar en los que juegan, sino en los que van a disfrutar del deporte, pues se les hacía mejor la visibilidad de las partidas, que entendían mejor qué es lo que estaba sucediendo en la pista. Por un lado, bueno, hay como dos motivos principales. Por uno tiene que ver con la gravedad, ¿no? Que ayudaba a ralentizar el juego, y el otro tiene que ver con la fuerza que ejercía el aire sobre la pelota, ¿no? De alguna manera, pues frenaba más al hacer este cambio, se había ayudado a frenar esa velocidad de la pelota en el juego también. Pero sin duda, de lo más complicado de este deporte, de este tenis de mesa, dentro de todo esto que estamos comentando, de las fuerzas de la pala, de la pelota al impactar, del diámetro y la constitución de la pelota, lo que yo creo que es la característica principal, a lo que a mí me ayudó a que me fascinara por este deporte en su momento, y lo que en la película de Marty Supreme sale muy bien reflejado a través de este personaje de Endo, es una de las características principales de este juego, que es la que se conoce como el spin. Y es que gracias a la fuerza de fricción que se produce por un lado entre la pelota y por otro lado entre la goma, ¿no? Que están constituidas principalmente de goma, por la goma de estas palas que usan los jugadores, en esa fricción entre los dos elementos, si hay un buen control, si hay un buen manejo y un buen entrenamiento, lo pueden aprovechar a su favor los jugadores y pueden conseguir lo que es como una especie de movimiento de rotación, ¿no? Que hace que pille desprevenido al jugador rival, ¿no? Y que pareciendo que va a ir la pelota por una dirección concreta de la mesa, para luego cambiar, ¿no? En el mismo movimiento de la pelota, cambiar su trayectoria y acercarse al otro lado opuesto de la mesa. Este fenómeno es clave en el juego del tenis de mesa, y es uno de los que explica, ¿no? Por ejemplo, en la misma película de Marty Supreme, en las primeras partidas que tienen Marty contra Endo, explica por qué los estadounidenses, ¿no? Los jugadores y británicos que no conocen tanto y no tienen muy cogidas estas técnicas, quedan totalmente desprevenidos, quedan totalmente sorprendidos por el uso de este spin por parte de Endo en la película. Y como comento, la existencia de este spin pues se puede regular, ¿no? Con aprendizaje, con práctica, con entrenamiento, como cualquier deporte. Al final se produce por esa fricción entre la goma y la pelota, pero hay determinados rangos, ¿no? Digamos que hay jugadores que les gusta más jugar de una manera que otra, y hay determinados rangos de palas, ¿no? Hay algunas palas que son más finas que otras, que tienen, digamos, menor recubrimiento, ¿no? De esa capa de goma que recubre la pala con la que están jugando, y a menor recubrimiento que tenga su pala, mayor es el efecto de spin que le pueden impactar a la pelota. Y os preguntaréis, pero entonces, ¿por qué no son todas las palas así más delgadas y se aprende a jugar con ellas? ¿Por qué no todas con menos recubrimiento para simplemente pues aprovecharse del spin? Pues porque de alguna manera las palas que tienen más recubrimiento, que son más gordas, que tienen más capa de goma, mientras que no sirven para ese estilo, esa manera de jugar concreta, sirven para jugar con una mayor velocidad, un mayor impacto y una mayor fuerza de impacto durante el juego, ¿no? Y esto pues ya tiene más que ver con el tipo de estilo y el tipo de juego que quiere el jugador implementar en sus partidas. Por lo tanto, ya vais viendo que dentro de que parece un juego pues simplemente sencillo, ¿no? De coger las palas y ponerse a repartir de un lado de la mesa al otro la pelota, pues hay toda una serie de gama de palas, de gama de pelotas y de cambios que han ido evolucionando con el mismo deporte, pero que también hay implementados actualmente, que hacen que sea un deporte muy rico, muy diverso. Y curiosamente, no solo todo tiene que ver con las palas, con las pelotas y con, digamos, todos los elementos terrenales, todos los elementos que tienen en ese momento disponibles los jugadores en el sitio donde se encuentran, sino que lo que son también, y esto ya lo he ido viendo más investigando, esto ya no tenía tanto conocimiento de ello, pero por ejemplo, al final se juega en todo el mundo este deporte del tenis de mesa, pero hay ciertos aspectos que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con las condiciones meteorológicas, que aunque parezca que no, aunque se haga en un lugar cerrado las partidas, tiene una importancia muy grande, tiene una gran relevancia. Por ejemplo, uno de ellos es la altitud donde se realizan los juegos, y es que se sabe que a mayor altitud, donde por ejemplo pues si vamos a países como Bolivia, en Latinoamérica, países donde suele haber bastante altitud en el juego, cuando se realiza una competición,
a mayor altitud la pelota va incluso más rápido, ¿no? La resistencia del aire no es tan grande y en ese juego, en ese repartir, por mucho que se cambie la pelota, por mucho que se ajusten las palas, la resistencia es mucho menor y la pelota va mucho más rápido. Por lo tanto, hay muchos jugadores inexpertos que cuando llegan a estas... Esto pasa también con otros deportes, creo que tiene algo similar, ¿no? Pero cuando llegan a estas altitudes, pues tienen que adaptarse a los cambios y muchas veces pues les cuesta, ¿no? Hay como un periodo de adaptación. Pero a pesar de que ha evolucionado tanto el juego, de que conocemos tanto actualmente, de que sabemos pues todas las condiciones, todos los tipos de pala que nos pueden servir para ajustar nuestro estilo personal a las partidas de tenis de mesa, de ping pong, de un origen bastante antiguo, comparado a lo mejor con otros deportes, pues parece que es más moderno, pero ojo, es un deporte que ya se empezó a jugar en Inglaterra, ¿no? En mediados del siglo XIX, sobre todo era como un producto de entretenimiento para la clase media victoriana, y utilizaban pues lo que tenían en ese momento para jugar. No había, pues utilizaba de todo, o sea, se jugaba incluso con libros, ¿no? Con corchos de champán, con tapones, con cualquier cosa que tuvieran disponible en el momento y que se pudiera pasar de un lado al otro de la mesa, ¿no? Al final también mesas que obviamente no eran las mesas que son ahora. No fue hasta principios, ¿no?, del siguiente siglo, en 1901-1902, cuando realmente se empezaron a integrar por los elementos que ahora conocemos. La pelota de celuloide, por ejemplo, no llegó hasta el 1901. Lo que serían pues este recubrimiento de goma de las palas que ayuda tanto al juego, no fue hasta el año siguiente, hasta el 1902, que fueron esos años en los que poco a poco ya fue cogiendo más importancia, ¿no? Y sobre todo, digamos, fue llegando a otros territorios a medida que fueron apareciendo competiciones donde se daba a conocer este juego. Toda esta evolución desembocando en el mismo 1902 a la celebración en Londres del primer campeonato mundial, el primer torneo mundial, donde se consideraba a este tenis de mesa, y originalmente en los principios más como ping pong, luego se le fue dando más el nombre de tenis de mesa, como un deporte oficial, como un deporte a considerar competitivamente en el mundo. Es un deporte donde juega mucho el papel del entrenamiento y el papel de la mentalidad del jugador. Y es que solo os tengo que compartir un dato para que veáis la complejidad que tiene este deporte y el entrenamiento y preparación y habilidad que tiene que tener un jugador profesional de tenis de mesa. En el caso de este deporte se habla de que se necesita alrededor de que el jugador utilice un 80% de su capacidad muscular de los diferentes músculos del cuerpo. Necesitas mucha agilidad, ¿no? Por un lado, pues hay toda esta técnica del spin que despiste, y que tienes que tener bastante reflejo, bastante habilidad para desplazar los músculos y moverte de un lado a otro de la mesa. Pero todo esto de coordinación, de reflejos, habla de otra cosa mucho mayor, que es el cerebro, ¿no? El uso del cerebro, el uso de estos reflejos y de esta capacidad de procesar la información, recibir la información de por dónde te va a llegar la pelota, la trayectoria, dónde te esperas que vaya cambiando. Todo esto hablando de jugando bien. Está claro que todos podemos jugar, todos podemos sacar una red y echar unas partidas con las palas, pero jugar profesionalmente, saber las normas y las técnicas, ¿no? Sobre todo lo que son las técnicas para jugar de la manera más competitiva posible, habla de que hay sobre todo el uso muy intenso del cerebro durante el juego. Se habla de que es uno de los deportes, y también hay deportes que igual tipo el ajedrez, ¿no? Que se puede hablar de si se considera deporte o no, pero bueno. Pero hay como... El tenis de mesa entraría un poco en ese rango, ¿no? Como el ajedrez, como un deporte donde el uso del cerebro constante y es muy intenso durante toda la partida. Pero con todo este contexto, aquí llega seguramente uno de los momentos más interesantes, más impactantes de todo el vídeo. Y es que podemos hablar, ¿no?, de esa preparación, de esa función que tiene la cognición y la estrategia en las partidas, y que puede ser esto lo clave para entender quién gana, quién no gana y quién son los campeones en este deporte. Pero también hay que verlo un poco en la práctica, ¿no? Al igual que vemos pues los materiales que se juegan y cómo esto influye en esa capacidad cognitiva, se han llegado incluso a hacer estudios con participantes, con jugadores de tenis de mesa, alrededor de más de 20 jugadores, del funcionamiento de su cerebro, de distintas regiones del cerebro, y ver cómo esto va modulando su juego, cómo el diferente uso de las regiones del cerebro influye en si acaban ganando las partidas o no. Por ejemplo, en estos estudios pues se cogían grupos, ya digo, alrededor de 20 jugadores profesionales, jugadores pues muy habilidosos en el tenis de mesa, y no se cogía como una especie de grupo control, ¿no? Como se cogía gente inexperta que a lo mejor había jugado alguna vez al tenis de mesa, pero que no eran profesionalmente, no se dedicaban a ello, ¿no? Y se les medía, se les ponía a jugar a este deporte durante cierto rango de tiempo, y se les medía cosas como la sustancia blanca del cerebro o la actividad en reposo de diferentes funciones cerebrales de los jugadores. Pues fascinantemente, en los resultados de estos test, de estos experimentos con estos dos grupos de jugadores, se observó que la integridad, ¿no?, cómo se conformaba la integridad de esta sustancia blanca y cómo se mantenía a lo largo de todas las partidas y a lo largo del tiempo, era muchísimo
muchísimo mayor, estadísticamente muchísimo mayor en los jugadores que habían sido expertos, que se dedicaban profesionalmente al tenis de mesa, que en los que no. Se compararon imágenes y secciones del cerebro y se vio que esa sustancia blanca pues era mucho más íntegra en los jugadores profesionales. Pero ¿qué explicación se atiende a esto? ¿Por qué esos jugadores tenían estos cambios con respecto a los que no habían jugado nunca tenis de mesa? Pues aquí se hipotetizó, ¿no? Y se han ido haciendo también estudios complementarios a este, donde se habla de que lo que hace esta mayor integridad de la sustancia blanca del cerebro es mejorar sobre todo el comportamiento axonal, ¿no? Hablamos de las neuronas del cerebro, esa conducción axonal y sobre todo pues esa comunicación de señales en el cerebro y esa respuesta más rápida, que al final es lo importante para este deporte, para el tenis de mesa, ¿no? Tener reacciones rápidas y respuestas rápidas durante la partida, se había optimizado, es como si se hubiera mejorado en base al entrenamiento, en base a la práctica, y bueno, también hay una parte genética detrás siempre, pero también hay como esa parte de entrenamiento, de funcionamiento, y eso habría desarrollado, ¿no? Toda esta parte axonal de las neuronas y esa comunicación axonal habría sido mejorada en los jugadores profesionales. En definitiva, y para resumir un poco ya al final de este análisis, lo que es el deporte en sí, ¿no? A nivel, siempre hay como este equilibrio que se produce entre a nivel profesional y dedicarse extremadamente a ello. Puede llevar a la obsesión, puede llevar a la pérdida de disfrutar del deporte, y esto pasa con muchos deportistas, ¿no? Pues en el tenis de mesa, que es un deporte muy exigente a nivel de concentración, a nivel de estrategia, y también incluso, como hemos visto, a nivel físico, ¿no? De todos los reflejos y toda la velocidad que hay que ir adaptando en los cambios y los movimientos que hacemos en la mesa, pues puede ser bastante exigente y puede desgastar si solo se ve desde un prisma de la competitividad. Pero si lo vemos desde un prisma más optimista, más general, ¿no? De qué beneficio nos puede aportar, pero también a nivel cognitivo con todo esto que hemos ido resumiendo, que solo por esto merece la pena. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el análisis temático de esta Marty Supreme con esta exploración de todo el mundo del tenis de mesa y su evolución. Espero que os haya gustado. Ahora, como siempre, bueno, si es así, pues dejad like y suscribiros, y dejadme en los comentarios, me gustaría, si os gusta el tenis de mesa, si habéis jugado alguna vez, si conocéis pues algunos de los secretos o curiosidades que he sacado aquí, pues cualquiera que sea vuestra idea, opinión o cosa que queráis dejar, como siempre abajo en los comentarios, y estaré encantado de leer y de responderlo. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.